Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y conversaciones con el profesor Edgardo Caramela sobre meditación y autoconocimiento para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Muy buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá, como siempre, a charlar un poquito de estos temas que interesan A mí me por interesa, tanto, ¿no? a mí me interesa mucho, creo que estoy preparado para aprender un poco más. Y hoy pensaba hablar con vos sobre tomar decisiones. Eh, no sé si te acordás, la semana pasada hablábamos de hacer más de lo que nos proponemos hacer y a veces no siempre hacemos lo que nos proponemos. Y yo pensaba, relacionado con ese tema, de que todo el tiempo estamos tomando decisiones y a veces decisiones importantes. Saber qué estudiar es un tema que yo me ocupo bastante, pero saber si no estoy feliz en este trabajo, seguir haciendo el trabajo, o capaz que no estoy decidido, no estoy en una relación, saber si sigo una relación o no sigo. Y, mm, y muchas veces no sabemos qué hacer, eh, nos da miedo. Entonces, la pregunta que te tengo, que es un poco genérica, confieso, es saber si hay digamos, si hay algo que podemos llamar una forma de tomar o si hay algo que podemos llamar de mejor decisión. ¿Qué es lo que es una buena decisión? ¿Qué es lo que nos podría conducir a estar más descansados, más seguros de que estamos tomando una buena decisión? Si existe algo así como una especie de norte que nos podremos decir, ok, esto es el camino que quiero tomar. Bueno, en primer lugar, cuando escuchaba tu pregunta, pensaba que una cosa es descubrir o empezar a percibir lo que nos pasa y otra cosa es tomar la decisión. Porque todo el tiempo estamos rodeados de sensaciones, de cosas que ocurren alrededor nuestro y que pensamos, esto lo tendría que cambiar, esto lo tendría que hacer, esto lo tendría que modificar, lo que fuese, o esto no me gusta, pero no tomamos las decisiones con relación a eso. Dejamos que las cosas sigan. Y otra situación que nos ocurre a todos generalmente es que si uno decide sentarse en un lugar tranquilo y eh, pensar sobre algunas cosas que presumimos que merecen ser modificadas o cambiadas o mejoradas o lo que fuese, sabemos las respuestas. En el 90% de los casos o más sabemos las respuestas. El problema y la gran lucha es que no las sinceramos y que proyectamos una fantasía con el deseo de que la cosa se ajuste a lo que nosotros deseamos sin hacer un cambio. Casi siempre extendemos las situaciones. Vos mencionaste, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la relación afectiva. No estamos bien, sentimos de que hay situaciones, tal vez discutimos, nos ponemos nerviosos, no tenemos demasiado deseo de estar con la otra persona, o lo contrario, si la otra persona se va porque tiene que viajar 2 días, nos sentimos totalmente aliviados y nos preparamos, ni bien cerró la puerta, para disfrutar esos 2 días como si fueran las mejores vacaciones del planeta. Todas esas indicios y todas esas cosas nos hacen saber, en la mayoría de los casos, aquello que merece ser modificado, cambiado o alterado. Lo que pasa es que todo ese proceso cuesta. En primer lugar, pensamos que esa relación afectiva va a mejorar y en realidad creo, esto lo digo más por experiencia propia, o sea, en mis relaciones afectivas, en mis separaciones, en mis uniones y más, eh, aprendí una cosa, que uno tiene, por ejemplo, en el caso que ya sea algo que merezca que cada uno siga su camino y que o por lo menos uno no vivir juntos en la misma casa, siempre tratar de cambiar el estatus de ese vínculo y pasar a lo mejor a ser amigos, cada uno en su casa, cuando todavía hay cariño,
cuando todavía nos llevamos bien, cuando todavía podemos conversar, cuando todavía podemos negociar cosas. Porque cuando uno lo demora, lo guarda, lo deja escondido en un placar y lo esconde, cuando ya es insoportable, es muy difícil negociar o lograr generar una transición linda, buena, civilizada, que nos conduzca a otra relación, porque la gente generalmente piensa, por ejemplo, en el caso de esto, podría ser una sociedad comercial, uno se separa, o es como no se quiere ver más, no mata a la otra persona dentro, recuerda lo peor en vez de lo mejor. Cuando en lugar de eso uno puede transformar un vínculo, sea comercial, el que fuese, en otra forma, para que justamente podamos seguir viéndonos, siendo amigos, compartiendo las cosas que podemos compartir. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, a lo que yo voy es que en la mayoría de los casos sabemos la respuesta, sabemos que eso no funciona bien y en algunos casos sabemos que eso ya no funciona más y que se va a poner peor. Pero nos convencemos a nosotros mismos de que eso puede venir la hada madrina o algún hecho fortuito que haga que eso cambie. Y no va a ocurrir. O sea, lo primero que tenemos que tener cuando vemos esas cosas que nos empieza a llamar la atención porque sentimos que hay aspectos de esa situación que no nos hacen bien, que no nos gratifican, es ser realistas, es observar las cosas como verdaderamente son, dejar de lado lo que era ese vínculo y analizar, o lo que fuese, y analizarlo con sentido de realidad en lo que es hoy. Y pensemos también en lo que puede ser mañana. Yo tengo relaciones afectivas que en su momento fueron convivencias de años, personas con las cuales sigo siendo familia, o sea, seguimos trabajando juntos, asociados, viajando juntos. Simplemente que hubo aspectos que ya no funcionaron, que se modificaron, se gastaron, podemos decir así, o perdió esa magia o ese brillo, pero se mantienen otros que muchas veces son más profundos, son más sólidos y son más duraderos. Y entonces, ¿por qué? Si había tanta cosa que nos unía de una manera tan linda con esa persona, si nos conocemos tanto después de haber vivido a lo mejor 15 o 20 años juntos, nos conocemos mucho, profundamente, ¿por qué no darle valor a lo que esa relación afectiva significa y preservarla dentro de lo afectivo, pero en otra forma, en otro formato, sacando aquello que no funcionaba y fortaleciendo aquello que funcionaba? Eso con relación a los vínculos afectivos, que a veces son los más costosos de modificar, pero vuelvo a lo mismo. Cuando uno empieza a percibir, pero cuando rápidamente empieza a percibir de que una situación empieza a ser incómoda, no empieza a fluir bien, no empieza a funcionar, hagamos algo y si es necesario, modifiquemos esa relación pactándolo con la otra persona en una etapa en la que todavía, vuelvo a decir, nos llevamos bien. Supongamos de que esto lo trasladamos a una esfera comercial, donde tenemos una sociedad. Y bueno, empezamos a sentir incomodidades con esa persona con la cual tenemos ese emprendimiento en común y veamos de qué manera podemos solucionar, porque si esperamos, lo único que hace la espera ante los conflictos es agravar los conflictos. Van adquiriendo otra magnitud. Y además, lo peor de todas estas hipótesis es naturalizar las incomodidades, hacer que eso sean cotidianas. Bueno, ya sé que con esa persona discuto y voy a discutir mucho y voy a desgastarme discutiendo. No va a cambiar eso.
cada vez va a ser peor. Mi consejo es que cuando uno tiene ya sea un vínculo societario o afectivo, lo que sea, y empieza una primera discusión en donde se levanta la voz, donde hay hasta a veces modales no demasiado agradables y todo, que sea la última, porque la próxima va a ser peor, y lo peor es que después nos acostumbremos a eso, y que eso forme parte de esa relación. Entonces, aquellas propuestas de, bueno, pero después viene la reconciliación, son totalmente falsas y mentirosas, porque verdaderamente esas reconciliaciones es como la copa que se cae al suelo y se rompe. Después uno la pega con una sustancia transparente, pero la rotura siempre está ahí. O sea, se van acumulando eh, pequeñas lastimaduras que hacen que cada vez, ante lo mismo, uno reaccione más, tal vez más violentamente, esté más irritable, tenga menos tolerancia. Entonces, ¿para qué exponernos a eso? Por el otro y por uno. Entonces vuelvo de nuevo al comienzo. Sabemos eso. Ahora después tenemos que accionar, tenemos que tomar las decisiones, llevar eso que sentimos a una acción con la intención de que sea un puente de transición hacia un estado mejor, ¿no? No, ¿por qué pensar que cuando uno termina con una relación del tipo que sea, no termina, ¿no? ¿Por qué no la transformamos y hacemos que eso sea verdaderamente fructífero para los dos, positivo, constructivo, y de que uno pueda ir en la vida, en el camino, habiéndose cruzado momentáneamente, más tiempo, menos tiempo, con personas de distintas maneras, y todas esas personas continúen siendo personas próximas, queridas, de ida y vuelta, con las cuales podamos seguir, que no sigan importando, que no haya enojos. Ahora, no dejemos que la fantasía nos gane y que el deseo de que eso se solucione nos gane. Veamos las cosas con realidad, desde distintas perspectivas, y tomemos decisiones con rapidez. No dejemos, cuando uno dirige personas, grupos, por ejemplo, que trabajan juntos, siempre hay conflictos. O sea, en los vínculos afectivos siempre hay conflictos. La vida es conflicto, es interferencias, modificaciones de situaciones. El problema no son los conflictos, es cómo los solucionamos. Y la peor manera de pretender solucionar un conflicto es no ocuparse de dejar que el tiempo pase, va a ser mucho peor. Va a llegar un momento de que es muy... Dicen, por ejemplo, así popularmente, que nuestras queridas compañeras, el sexo femenino, es más, o el género femenino, es más atento, más sensible. Y casi siempre cuando le propone separación a su compañero del momento, el otro se siente muy sorprendido, porque no prestó atención a un montón de detalles o situaciones y fue dejando pasar, bueno, minimizó y demás. Y casi siempre ella es como que se toma la decisión un tiempo anterior y cuando lo comunica es algo que internamente está ya casi siempre resuelto. Pero siguiendo este ejemplo, para las dos partes me parece que lo interesante es decir, bueno, a mí me está pasando esto, porque tal vez
a la otra parte no le esté pasando o no le esté dando tanta importancia o esté más desatento. Entonces, reflexionar juntos sobre la situación, analizar cuál es la toma de decisiones, pero algunas cosas hay que hacer, hay que modificar algo así. Si esperamos que eso se ordene solo, no va, no va a haber retorno y va a ser muchísimo peor. Si yo entiendo bien, hay una... O sea, está ahí entre la fantasía que vos hablabas de crear una fantasía. Esa fantasía surge, es útil porque en verdad existe un miedo, ¿no? O sea, tenemos que enfrentar una decisión que de alguna forma no es tan simple. Si fuera solo cambiar de remera, sería muy simple, pero no, ahí nos estamos confrontando con la posibilidad de quedar solos o capaz con la posibilidad de tener que cambiar de trabajo. No sabemos si tenemos un nuevo trabajo. Entonces, la pregunta sería... ¿cómo prepararnos mejor para tener esa especie de, no es, yo le voy a decir frieza como una provocación, ¿no? Pero esa especie de frieza de ser realista y decir, ok, voy a tomar las cosas como son y voy a reaccionar? Eso no es tan fácil, diría yo. No, pero bueno, frieza supongo que es lo que nosotros decimos frialdad, ¿no? Frieza es estar frío En, ante la en, situación. en portuñol sí, sería frialdad, es eso. No, en español sería frialdad. En portugués supongo que frieza. Sí, estar frío. Bueno, todo acto que vayamos a tomar en decisión de cualquier índole, y más en esta, que es todas estas ejemplos o hipótesis, siempre envuelve el plano emocional. Cuando tomamos una decisión así, estamos disgustados o lo que fuese, siempre hay una fuerza emocional que nos empuja a tomar una decisión determinada porque estamos emocionados casi siempre. Tomar una decisión cuando somos víctimas de la emoción no es aconsejable. Esa fría que se busca tener es justamente que cuando estamos emocionados, estamos influenciados poderosamente por esa fuerza poderosa que es la emoción, que es más fuerte generalmente que la razón. Entonces tenemos que ser inteligentes y decir, bueno, no, en este momento no voy a hablar de esto, por ejemplo, no voy a tomar una determinación, porque esa determinación puede ser un portazo con enojo, una amenaza, una respuesta maldada. Entonces, voy a dejar pasar ese tiempo para que todo se calme, para que yo vuelva a pensar. Es como si uno estuviese en una habitación llena de polvo y quiere ver algo que está a unos metros. Lo va a ver borrosamente. Y de esa manera, ¿qué es aquel objeto? Y no sé, lo veo más o menos, lo veo mal, lo veo borroso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar que baje el polvo que está en el aire. A partir de ahí, la imagen va a ser más nítida. Y en función de eso voy a decidir qué hacer con aquello que ahora sí puedo observar con un mayor sentido de realidad. Con cualquier situación pasa lo mismo. Lo mejor es tener la precaución de esperar. Si nosotros logramos ya, a través de estas técnicas que enseñamos, el proceso de aquietamiento que podemos lograr voluntariamente en una situación así, bueno, ese tiempo puede ser corto, puede ser casi inmediato, que podamos ponernos por encima de la situación emocional y resolver con cierto grado de certeza y más como objeto del razonamiento más lúcido que totalmente influenciado por la emoción. Casi siempre las muertes violentas y todo eso son fruto de grandes desbordes emocionales que hasta incluso en el juzgamiento de eso por parte de las leyes y la justicia, si se comprueba que la persona estaba bajo un ataque de emoción,
tiene menos penalidad que si lo analizó y lo planeó fríamente, porque ahí sabía lo que estaba haciendo, significa que de la otra manera no sabía mucho lo que estaba haciendo, no tenía dominio de sus actos. Bueno, sabiendo eso, esperemos, si no tenemos la capacidad de, como decimos siempre, estar en la cabina de mandos y decir, no, emoción, ahora anda a dormir, que ahora preciso razonar. Si no tenemos esa posibilidad de administrar eso, esperemos un tiempo, salgamos a correr, vamos a tomar un helado, conversamos con alguien y volvemos a las 2 horas, o lo dejamos para el día siguiente y ahí hablaremos, resolveremos los dos desapasionadamente y podamos ver sin ese polvo que torna borrosa la imagen, pensar qué es lo más conveniente para ambos, incluso aunque nos produzca tristeza o dolor la decisión, que después va a pasar. O sea, las personas se desvinculan afectivamente de alguien con la que convivían o lo que sea, y ahí están totalmente destruidos durante un tiempo, se sienten los peores del mundo, sienten que su vida termina, nada tiene sentido, y a los 3, 4, 5 meses al año conocen otro entusiasmo y todo reverdece y vuelve a florecer, y posiblemente hasta se olvide de la experiencia anterior y empiece todo otra vez como la primavera de todos los años. Y a lo mejor eso funciona, o funcione peor, o lo que sea. Bueno, lo bueno es también que las experiencias que vamos teniendo nos sirvan para cometer nosotros menos errores, aprender, ser mejores, reducir al máximo los conflictos que podamos tener. Pero siempre, 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 ante cualquier situación, las decisiones tienen que ser más ligadas a procesos menos emocionales. Porque como dice el profesor de Rose, la emocionalidad estupidifica. A mí siempre me dicen que soy muy mental, no sé si eso es medio... ¿Es bueno o es malo? Porque si soy muy mental, a veces lo dicen con un tono un poco, creo que peyorativo, pero en verdad supuestamente ser un poco mental también es bueno para... Yo creo que todos los excesos para cualquier lado no son del todo óptimos. No siempre buscamos el camino del medio, como decía Buda, ¿no? Es ir para allá o para acá, regulando, administrando. Si una persona es una piedra, no se emociona por nada, el otro siente que está con una persona impenetrable, fría, calculadora. Generalmente suele haber, para aquel que es muy mental o menos emocional, en estas culturas latinas, suele haber una evaluación como negativa, porque hay toda una cosa ligada a la pasión, al amor, al a la emoción de que pueda producir cualquier situación. Ah, no estás vivo. Bueno, no es que el otro no esté vivo, simplemente es que no se afecta tanto por lo que a otros los emociona. Hay gente que se emociona, no sé, ve un perrito pasando por la calle y se emociona. Cualquier cosa lo emociona. Son hipersensibles y entonces tienen sus inconvenientes, porque ante cualquier situación reaccionan exageradamente para un lado o para el otro, y sobre todo personas que no tienen demasiado equilibrio en esas emociones. Entonces, durante el día pareciera que uno está con muchas personas a la vez, ¿no? Explosión de júbilo y muero, me voy a suicidar por algo que no tiene para el otro, que es menos emocional, que no tiene sentido, que es algo simple, que ya lo va a solucionar. Entre las dos inclinaciones, el que se emociona mucho posiblemente pase por momentos de gloria,
pero también va a sumergirse en el infierno de Dante muchísimas más veces. Entre los dos, digamos, desequilibrios, creo que tiene menos consecuencias negativas posiblemente el que es un poco más frío, que va Bien. a observar, va a analizar. Y el hecho de ser menos emocional o más frío no significa ser mala persona, para nada. Es más calculador. Bueno, analiza las cosas. En realidad, cuando uno tiene que tomar decisiones sobre situaciones en las cuales está involucrado emocionalmente, ¿qué hace? Busca un tercero que es una especie de asesor, que puede ser de un psicólogo o lo que fuese, o un auditor si es un problema social, para que ayude a tomar las decisiones justamente porque él no está influenciado por la emocionalidad. Por lo tanto, esa excesiva emocionalidad tan folclórica y tan presente en la ópera o en la poesía o lo que sea, y a veces trae sus problemas. Y entonces, si yo veo bien las cosas, o por lo menos así que yo las construyo en mi cabeza, bueno, la emoción es importante, pero también que uno sepa lo que siente con relación a algo, ¿no? Saber, bueno, si esto me gusta o no me gusta, lo deseo o No, no y lo la deseo. emoción es importante porque existe también, y creo que según aparentemente dicen los antropólogos y demás, la emoción está muy ligada al instinto de supervivencia. La emoción es energía pura. ¿Cuáles son las dos primeras emociones? Ira o miedo. O sea, las dos sensaciones que cuando el ser humano no tenía una mente tan desarrollada y que podía analizar, aquel bicho que se aproxima es peligroso, me conviene escapar, qué sé yo. No, que era más ligado al instinto, como los animales son pura emoción. Y eso hace que su instinto se active. Entonces, olfatean peligro y atacan o huyen. Bueno, así éramos. Y fuimos emocionando y fuimos evolucionando y empezamos a tener un sistema nervioso que se fue complejizando y que fue siendo más amplio su funcionamiento y que analiza más las informaciones y entonces toma decisiones pensadas. Eso no éramos así. Entonces, tener una emoción exacerbada todo el tiempo está más ligada a instintos que a procesos de razonamiento. ¿Mm? O sea que el tener una capacidad más de salirse un poco de la influencia emocional para tomar decisiones un poco más maduras, más pensadas y todo, es fruto de la evolución. O sea que con esto no es para que te pongas contento y digas, bueno, yo que soy menos emocional. Pero yo no estoy de acuerdo que soy menos emocional, solo que me dicen que soy muy mental. Pero Lo que creo también y que influye mucho en las personas, y que en tu caso debe ser un factor importante, es la cultura imperante donde vos te desarrollaste. La cultura portuguesa es menos expresiva que las culturas latinas. Entonces, administran desde chiquito mejor sus acciones, sus actitudes, sus reacciones en función de lo que van aprendiendo. Hay que ser menos, o sea, si vos comparás un portugués con un siciliano, bueno, son distintos y los dos están muy cerca, están en Europa. O sea, reaccionan distintos ante las cosas, que no significa que no sientan, simplemente que a veces son menos expresivos o administran mejor la expresividad o son, en cierta manera, interfieren menos en la vida de los otros como un acto incluso de buenas relaciones humanas, de cultura, de educación, lo que es para ellos es educación.
En cambio, esas otras culturas más expresivas son expansivas, se levantan a la mañana, hacen ruido, se amontonan, gritan, o sea, tienen otra manera de conducirse. Y entonces creo que ahí, más que lo biológico que trae cada uno, también hay mucho que ver con lo cultural. Bueno, los nórdicos son más fríos que generalmente los que viven en los trópicos, ¿no? Sí, sin duda. Y yo igual no soy el portugués medio, pero quería volver al tema de las decisiones, porque hay un punto que todavía no llegué, que bueno, capaz que ya vas a adivinar a dónde voy, pero para que uno sepa, digamos, las emociones, no las emociones violentas o, digamos, muy inestables, pero las emociones siempre nos da una pista con relación a lo que, si deseamos o no deseamos algo, nos da una inclinación, esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace sentir bien, esto me hace sentir mal. La razón viene después, la mente viene después a controlar, digamos, a ponerle racionalidad, a ponerle lógica. Y hay un tercer grado, que es lo que quería tocar ese tema, que es la intuición, que ya va por otro, ya no es ninguno de estos dos patamares y que nos da una visión más lúcida, nos da una pista, es como si la cabeza funcionara ya más allá de la lógica, más allá de solo las asociaciones mentales y entendemos algo con una cierta lucidez, como siempre nos pasa a veces, no sé, miramos un problema y entendemos la respuesta al problema, no sabemos exactamente por qué, porque nuestra cabeza ahí en alguna conexión neuronal ya está haciendo un trabajo que no es tan consciente, pero logra resolver ese problema para nosotros. Y entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo, qué es lo que nosotros hacemos incluso en las escuelas que nos ayuda a usar ese tercer recurso, o esa intuición, y cómo lo podemos usar para tomar mejores decisiones? En primer lugar, lo que hacemos nosotros a través de nuestro trabajo es básicamente trabajar sobre técnicas muy profundas que nos reeducan, nos permiten utilizar de otra forma toda esta estructura física, biológica que somos, y después, que hablábamos recién de la comparación de los pueblos nórdicos, eso que es trabajar más sobre aspectos de comportamiento, que eso se aprenden por propia decisión de la persona, y se va dando cuenta que reaccionar de esta manera es más adecuado o no, y tiene los elementos y la fuerza que le dan las técnicas para poder actuar en ese momento, ¿no? Porque si su parte emocional está totalmente desatada, es mucho más fuerte y nos lleva a cometer actos que no son justamente pensados. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer toda esta cosa que somos, que convive aquí, y que es un cuerpo físico, que tiene su energía física para que le dé combustible al motor de esta maquinaria humana, que tenemos una emoción, individualizarla, y aprender a tener técnicas y recursos para que esa emoción se equilibre, baje un poco y esté más... que estemos más en condiciones de administrarla de una manera más eficiente, ¿no? Que cuando empezamos a sentir que esa emocionalidad crece, me empiezo a enojar con una persona ante una situación, intercambio de opiniones o lo que sea, paro esa espiral, esa escalada de emocionalidad o de rabia en ese momento, detengo ahí y retrocedo. No como una manera represiva, sino como una manera de percibir la realidad de las cosas. Y vuelvo a eso de ponerme arriba un poco de la situación. Y efectivamente es así, porque la emoción es mucho más denso que la razón, que donde trabaja la mente, la frecuencia que trabaja la mente. Entonces, cuando yo consigo sobreponerme a esa emocionalidad que se está desbordando y voy un escalón más arriba y puedo desde allí administrar mi emocionalidad, empiezo a utilizar
otro vehículo, que es el mental. Y entonces allí salgo de la influencia de esa energía muy poderosa que es la emoción, la reduzco, no me dejo influenciar tanto por ella. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, hay muchas formas. Desde las técnicas corporales que usamos, ya con las técnicas corporales que usamos estamos trabajando sobre 4 aspectos. Sobre el físico denso, o sea, la parte corpórea real que tocamos y sentimos, sobre el vehículo energético, porque eso hace que la sangre circule mejor, estamos oxigenándonos más, estamos captando energía, sentimos más calor corporal, es energía real que estamos produciendo. Sobre el emocional, porque a través de esas técnicas, cuando permanecemos en una permanencia incómoda y tenemos que quedarnos ahí, o porque queremos superarnos, tenemos que, si le hacemos mucho caso a la emoción que empieza a decirnos, hey, estamos incómodos, vámonos de acá, si le hago caso, doy un portazo y me voy a mi casa. Pero si sigo ahí, me reeduco, me fortalezco, porque yo quiero permanecer ahí, porque sé que eso es bueno, y la emoción se quieta. Y estoy entonces trabajando también el mental concreto, que es la parte de nuestra mente que actúa procesando datos, informaciones, y eso como una computadora. Todo esos 4 solamente con con la práctica de lo que llamamos asanas o técnicas corporales, ¿no? Ahora, cuando estamos queriendo llegar a la intuición, que es el estado de meditación, el estado de conciencia de meditación es intuición pura, intuición sostenida en el tiempo, intuición lineal. Ahí, ¿qué es lo que sería que interfiere? Así como la emoción interfiere en el funcionamiento mental, que la perturba, la mente, si está hiperactiva, dispersa, impide que podamos acceder a ese otro vehículo que es el intuicional. Entonces, así como paramos la emoción o la aquietamos, tenemos que aquietar nuestro pensamiento. A medida que nuestro pensamiento se va aquietando, comienza a abrirse ese otro canal, esa otra capacidad que es la intuicional. Cuando la mente vuelve a pensar, ¿qué hace? ¿Cómo piensa la mente? Piensa en función de los datos archivados que nos condicionan. Si yo sé que si veo un perro y el perro, yo tuve un accidente cuando era chico y un perro me atacó y me mordió, posiblemente el perro me produce miedo. Y automáticamente esa emoción por instinto se activa. Y siento miedo. Bueno, siento miedo, volví al vehículo emocional. Ahora, logré racionalizar de que no todos los perros me van a atacar, que me pasó eso, pero empiezo a superar ese miedo y la emoción cuando veo un perrito. No reacciona así, porque hay perros agresivos y otros que no, entonces voy superando eso, ahí la mente ya no busca informaciones que influyen en mí, que me condicionan a cómo actuar, paro la influencia de la mente, disminuyo la cantidad de respuestas que mi mente quiere dar constantemente a los estímulos que me llegan a través de los sentidos, y allí puedo empezar a abrir esa nueva puerta que es la de la intuición, que es el estado de meditación. Por eso, para poder entrar al estado de meditación, ya paramos la emoción. Primero ya paramos el cuerpo físico porque vamos a estar sentados en una posición donde vamos a estar quietos. Ya paramos la emoción, paramos la fluctuación de la mente y allí iremos con el tiempo, porque lleva su tiempo, a acceder al estado de conciencia expandido de meditación, donde allí fluye la intuición. Usamos otro recurso que normalmente no usamos de forma consciente, que usamos instintivamente porque está en nosotros y por momentos intuimos cosas y a veces las escuchamos y a veces no las escuchamos. Como generalmente no las escuchamos, en lugar de favorecer que ese
esa capacidad humana se active, le impedimos que se active. Es como si dejamos quieto un brazo durante meses, no lo podremos mover más. Si dejamos una capacidad como la intuicional, no la usamos, no la valoramos, no la activamos, cada vez vamos a usarla menos. Entonces, para abrir la intuición, tenemos que, primero, parar todo lo anterior. Por eso, cuando uno llega al estado de meditación, es un proceso de evolución personal. Porque el haber ganado esa capacidad de ser más intuitivo significa los pasos previos. Significa que ya conseguí administrar mi pensamiento mejor, ya conseguí administrar mis emociones, ya conseguí trabar contacto con mi cuerpo energético y físico denso antes. Entonces hay todo un conjunto de situaciones previas que son sumamente positivas, que nos conducen a ese estado que queremos, que es lo que nos ponemos como meta, que es llegar al estado de meditación. Pero no nos podemos olvidar de todo lo previo. Sin lo previo, eso no se consigue. Es como si quisiéramos correr una maratón de 42 kilómetros, si no hacemos entrenamientos previos, progresivos, si no nos alimentamos de determinada manera, no vamos a poder, no va a ser posible, nos va a costar mucho y tal vez podamos lesionarnos. En este caso es muy difícil conquistar el estado de meditación, salvo que en determinadas situaciones haya personas que tienen alguna característica, hasta genética, de predisposición a eso y se produzca, pero son excepciones. La media, digamos, requiere de un entrenamiento previo, progresivo, constante, disciplinado. Hasta eso empezó a mejorar, porque para conseguir avanzar en meditación o entrar al estado de meditación vamos a tener que disponernos de un tiempo. Lo ideal sería 2 veces al día, no mucho, 10, 15 minutos cada vez, sentándonos, tratando de concentrarnos, haciendo las técnicas que va a ir aprendiendo, pero ahí ya, ¿qué fortaleció? La disciplina. ¿Qué fortaleció? La voluntad. Bueno, ya vamos sumando recursos que son sumamente importantes, ¿no? Entonces, bueno, así funciona. Me hiciste dar, o sea, me di cuenta de que me olvidé hablamos del estado emocional para tomar decisiones, de cómo ser, bueno, de cómo la mente también no estar tan emocionalizado, si mira las cosas de una forma racional también nos puede ayudar. Si ya podemos lograr esas dos cosas y si ya llegamos al estado de meditación, significa que ya hicimos un trabajo excelente en administración de emociones, en poder pensar más lúcidamente o aquietar la mente, por lo menos, disminuir las fluctuaciones de la mente. Seguramente hemos progresado en todo eso, sí. Progresamos un montón, pero me olvidé de un punto que capaz que es de los que más influye en nuestra capacidad de toma de decisiones, que es el más básico, que es nuestra vitalidad. Vos la mencionaste, yo no lo había pensado directamente con relación a la toma de decisiones, pero la verdad es que si vos, volviendo al inicio de la conversación de hoy, si vos necesitas enfrentar una decisión difícil, que a veces medio parece asustadora, porque si terminas una relación pensás que vas a quedar solo, si estás incómodo en un trabajo, capaz que tenés que enfrentar buscar trabajo, no es fácil, es turbulencia, son situaciones incómodas. Bueno, si uno está cansado, agotado o enfermo, o no sé, todo lo que nos quita vitalidad, capaz que son los impedimentos más que la emoción, posiblemente inclusive. Entonces, al contrario, si tenemos mucha energía, todo va a parecer un poco más, o sea, esas decisiones van a parecer más accesibles, ¿no? ¿No te parece que Sí, es un bueno, factor? yo te dije que en este proceso previo al estado de meditación trabajamos contacto con el cuerpo físico y lo trabajamos, y trabajamos técnicas para producir más energía. Si no hay mucha vitalidad y energía, pero mucha, para poder acceder al estado de meditación, que la gente asimila como calma y paz, es verdad que durante el estado de meditación es sumamente placentero y proporciona un estado
de ananda, de felicidad inefable, una felicidad que no se puede describir, por eso se la llama felicidad inefable. Es difícil transmitirlo, es una vivencia, es una sensación de mucho bienestar. De una felicidad, no felicidad de oba, oba, qué alegría, estoy feliz. No, una felicidad que está presente incluso ante las situaciones difíciles. No conquista ese estado como con un estado casi de vivir así. Entonces, cuando empezamos ya trabajamos la parte física, energética, tenemos que producir mucha energía. Si no hay mucha energía no vamos a conseguir meditar, porque si no hay mucha energía no conseguimos parar nuestra mente de su dispersión. Cuanto menos energía tenemos, nuestra mente está más dispersa. Cuando estamos enfermos, generalmente, estamos como embotados, es difícil pensar, es difícil administrar nuestras ideas y pensamientos. Pero por otro lado, hay como una vorágine de pensamientos y de ideas y de sensaciones en nuestra mente inquietante. Y vos usaste algunas palabras que cuando hay que tomarlas te parece asustador. Asustador ya es emoción, es susto, es miedo. O no sé qué otra palabra que era que yo dijiste así rápidamente. Bueno, mencionaste cosas que son o emociones o situaciones que ocurren por falta de vitalidad y de energía. Y una cosa que la gente que nos escucha es bueno que sepa. Cuando uno empieza, nosotros enseñamos un método que se llama método de Rose, ¿no? O de Rose Method. Eso como está asociado a filosofías antiguas y es verdad, y también a conceptos muy, muy actuales y modernos, pero hay un trabajo en donde utiliza incluso técnicas milenarias. Se lo asocia a llevar a la persona a un estado de calma. En realidad la calma es consecuencia de la mucha vitalidad conseguida. Entonces, si yo me siento muy fuerte y muy poderoso y tengo que tomar una decisión, no temo a tomar esa decisión. No temo las consecuencias que esa decisión va a tomar, porque me siento pleno, fuerte y con mi autoestima suficiente para enfrentar las consecuencias que eso me traiga, si eso, yo siento que esa decisión la tengo que tomar. Entonces, primero tuve las certezas para decidir, voy a tomar esta decisión, voy a hacer este cambio en mi vida. Ok, ahora eso me va a traer como consecuencia, valga la redundancia, consecuencias, situaciones que son derivadas de mi toma de decisión. Bueno, pero yo me sé fuerte, suficientemente hábil, suficientemente inteligente y suficientemente colocado en el punto de analizar las nuevas decisiones que voy a tener que tomar para enfrentar esas consecuencias, con el poder suficiente para poder atravesar ese momento de turbulencia. Bueno, para eso tuve que generar todo lo anterior. Entonces, cuanto más energía y vitalidad, pero mucho más que lo que la mayoría tiene, que es lo que este trabajo produce, mucho más. Tal es así que uno se transforma en una persona sumamente productiva, pero no con estrés, porque verdaderamente tiene mucha energía y quiere hacer, se siente feliz haciendo. Y uno se repone rápido porque rápidamente todo ese trabajo que hacemos nos permite reincorporar mucha vitalidad y energía. La energía es así, se usa, se emplea en algo y nos sentimos cansados, dormimos esa noche, nos alimentamos bien y estamos plenos otra vez. Pero siempre tenemos un resto de vitalidad, no nos llegamos a extenuar totalmente. Por eso, por ejemplo, siempre aconsejamos en nuestras prácticas, especialmente físicas, tratar de superarse, pero sin forzar. En los entrenamientos más dinámicos, la gimnasia, a veces se llama buscar el fallo, que es llegar a ese punto donde no puedo más,
Por ejemplo, los levantadores de pesa hablan de producir el fallo, poner kilos, y llega un punto donde no pueden más levantar ni un kilo, ya no pueden más, se agotó totalmente. Y lo hacen a propósito porque es una manera de entrenar también y por periodos hacen eso. Bueno, nosotros buscamos administrar todo. No llegar a eso que ellos llaman fallo, no llegar a ese momento en donde no podemos más. Tener la sensibilidad y la inteligencia para decir, no, en este momento ya no produzco bien, no tengo claridad de pensamiento, voy a cometer errores. Entonces, descanso un rato, hago otra cosa que es una manera de descansar también. Salgo a caminar media hora, voy a tomar un café con un amigo. Y una vez repuesto, vuelvo a sentarme o vuelvo a empezar mi tarea y voy a producir más y mejor con menos errores y en menos tiempo. Entonces, es de nuevo administrar todo de una forma sumamente consciente. Me falta energía, voy a buscar algo que me la genere. Estoy muy cansado, voy a descansar un tiempo para que vuelva a tener esa vitalidad que necesito. Voy a tomar una decisión, voy a analizar en un momento desapasionado, en donde pueda, como un general que va a atacar, si un general va a armar su proyecto para atacar a las tropas enemigas que están atrincheradas en una colina, y está enojado con ese ejército y empieza a insultar, y las decisiones van a ser movidas por su bronca y no por una estrategia. Entonces va a planificar la estrategia, va a poner soldados de acá, va a mover las tropas por allá, tal vez no se mueva y genere una especie de sitiamiento ahí para que no les lleguen comidas y abastecimiento. No sé, va a buscar las formas, pero desde una manera muy lúcida, muy consciente, sin prisa y con un propósito, que es lo que quiere conquistar. Bueno, en este caso, lo mismo. Esa toma de decisiones, ¿para qué? Para producir un resultado. Bueno, foquemos nuestra atención, nuestra energía en ese resultado y vamos a tomar todas las decisiones. Y a lo mejor no logremos esa modificación en un día, ni en 2, ni en 10. Necesite una planificación. Supongamos que hoy decía yo de una relación con un socio. Bueno, hay intereses, hay cosas que tal vez separar, bienes que dividir, cosas que tienen que ser bien pensadas, tienen que ser para que no perdamos los dos en eso y pasemos a algo mejor. Cuando uno toma estas decisiones, tiene que ser para algo mejor. No solamente pensar en finalizar eso, sino en, bueno, transformar eso en una cosa que sea mejor, si es posible, para las dos partes. Si estamos emocionados, vamos a actuar de una manera poco feliz. Excelente, Edgardo. Muy bueno. Bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo. Se hizo rápida la conversación, pasó bastante rápido. Eso es otro efecto de la emoción. Bueno, si te parece, quedamos por acá, porque ya estamos pasando la hora casi, y nos encontramos de nuevo la semana que viene. Voy a pensar qué pregunta tengo para vos la semana que viene. Todavía no sé, pero seguimos nuestras conversaciones sobre estar en la cabina de mando de nuestra vida, Edgardo. ¿Qué te parece? Me parece bien y de paso no sé con qué velocidad esto llegará a la gente que nos acompaña, pero justamente me estaba acordando que el mes que viene, creo que el 6 es el primer día, voy a dar un curso cuyo nombre se llama Aceleradores Evolutivos. Y lo cito porque son elementos que usamos en nuestro método, como nada, como todo, nada es obligatorio, obviamente, pero son justamente eso, cosas que de aprenderlas y de incorporarlas aceleran nuestra evolución. Y entre esos elementos está
maximizar nuestra energía, qué cosas podemos hacer, por ejemplo, cómo podemos limpiar mejor nuestro cuerpo, cómo utilizar todo ese poder interno que tenemos que a veces no utilizamos, y cómo también estar más ligado al plano sensorial para apreciar, distinguir. Por ejemplo, a lo mejor antes de que venga la necesidad de la toma de decisiones, una persona empieza a sentirse más estresada cada vez que va a su trabajo, cada vez que aparece, no sé, su jefe, aunque venga con buen talante y con una sonrisa, su sola presencia ya es, no me hace bien, no quiero estar ahí. Bueno, ¿cómo percibimos eso? Tal vez lo empezamos a somatizar a través de una contractura cervical o de una gastritis o de lo que sea. Estar atentos a lo sensorial o lo que los sentidos nos comunican es una forma de empezar a darnos cuenta que tenemos que tomar una decisión con relación a eso. Y ahí es donde empieza todo el proceso de construir aquel cambio que queremos generar. Así que si les interesa, es una manera de acceder van a ser 2 jornadas, con parte práctica y parte teórica, para acceder a esos aceleradores evolutivos que son muy útiles y muy eficientes justamente en todo este proceso de aprendizaje. Bueno, me vendí un poquito. Ahí hiciste muy bien, porque aparte es una información útil. Seguramente varias personas van a estar interesadas en saber más sobre esos aceleradores evolutivos. Bueno, excelente. Entonces, Bien, después de esta invitación, ahora vamos cerrando y la otra invitación es que nos encontramos de vuelta la semana que viene. así es. Te mando un abrazo y no tomes decisiones apresuradas. Yo soy muy mental. Mis decisiones maduran como el vino, en un lugar, lo pongo ahí, queda madurando, hasta que... Como los vinos de Oporto. Exactamente, quedan ahí esperando hasta que... Hay cosas que podemos dejar madurando y hay otras que no. Vos dijiste, los conflictos se los dejamos ahí madurando, son como la fruta o la comida que dejamos en la heladera y se va poniendo fe. Pero hay otras que... No, dejarlos madurar es una cosa, es Claro, esperar el momento propicio, ese momento mágico que llaman algunos, para ahí actuar. ahí va. Porque a veces el momento es sumamente importante. Ahora, esconder el conflicto o el problema y pensar que se va a arreglar por sí solo, ahí estamos en una situación que va a empeorar. Va a empezar a oler mal, va a empezar a dejar mal olor. Como el vino se va a poner ácido, ¿no? Eh. Bueno, Edgardo, te mando un gran saludo, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias Muy por bien, tu tiempo. Te mando un abrazo. gracias a vos y un abrazo a todos. Chao, chao.